Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Reeducationen con Brenda Ramírez y Mario Morales. Bien, pues el día de hoy nos hicimos una pregunta muy interesante acerca de los docentes. ¿Cuál es el papel actual que juegan los docentes frente a los adolescentes? ¿Es un tutor, un mediador, un guía, un cómplice, cuidador o incluso entretenedor? Hasta ahorita, pues no sé, en tu experiencia, Brenda, ¿tú qué opinas? ¿O el rol del docente, cómo lo podrías definir? Pues yo creo que sí ha cambiado este rol del docente. Antes éramos meros transmisores de conocimiento e incluso se nos delegaba toda esta parte de disciplina, y ahora pues se ha modificado. Ahora somos facilitadores. En las teorías pedagógicas nuevas se nos considera más bien como estos que van a facilitar el proceso de aprendizaje y que vamos a hacer un mero apoyo a los estudiantes, no tanto como los responsables de darles todo el contenido, sino más bien acompañándolos. Entonces ese ha sido el cambio y creo que actualmente sí tenemos nosotros este rol. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí ha cambiado este rol? Sí, o sea, sí ha cambiado definitivamente porque las generaciones precisamente se han modificado, la cultura, incluso en todo el mundo ha habido varios cambios. Yo creo que no quiero decir que solo el internet, pero también la concepción de cómo tenemos nuestra vida. Creo que también ha habido estos cambios de roles en el docente. Por decir algo, cuando nosotros estábamos chicos, pues nos preocupábamos mucho por esta parte de la disciplina como un primer punto, como algo básico de la educación era la disciplina, pero en la actualidad se ha transformado, pues estas teorías del aprendizaje nos han dicho que es mejor pues que el alumno tenga el conocimiento, que lo reconozca y que todavía no lo repita, sino que pueda juzgarlo, evaluarlo y explicarlo. Entonces sí, definitivamente creo que el rol del docente se ha cambiado, ya no puede ser como antes. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que sí ha cambiado algo? Sí, considero definitivamente que sí ha habido un cambio. Aquí en México, digamos que las escuelas, hablando de espacios físicos, las escuelas no han cambiado mucho, ¿no? Porque siguen siendo los mismos espacios. Si, por ejemplo, vamos a la escuela en donde nosotros estudiábamos, muy seguramente el salón mantiene la misma estructura, ¿no? Yo recuerdo que incluso había una tarima en donde se subía el profesor y muy seguramente siguen existiendo. Las bancas están ordenadas de algún modo muy particular, viendo al frente, viendo al pizarrón, y esto sigue estando igual, a pesar de que pues los roles se han modificado precisamente porque ahora se abordan nuevas teorías, desafortunadamente copiadas de otros países, porque no ha habido como tal, o son muy pocas y con muy poco apoyo, estas teorías que surgen de las realidades latinoamericanas, sino más bien nos vamos como a copiar estos modelos que se tienen en Europa. Entonces, a pesar de que hemos seguido esas teorías, pues nuestra realidad, nuestros espacios no han cambiado, y estos papeles del profesor, del estudiante, sí se han ido modificando, incluso con las nuevas estrategias que ahora pues están en boga, ¿no? Que es el aula invertida, gamificación, aprendizaje por retos, en fin, se requiere quizá otro tipo de espacios, y a pesar de que se requieren, no ha existido. Sin embargo, pues sí se nos pide como docentes que cambiemos nuestro rol y también que tratemos a los estudiantes como si estuviéramos en otro rol, ¿no? En otra situación, en otro espacio, y pues eso dificulta, desde mi perspectiva, ha dificultado pues ese cambio, ¿no? Porque en las escuelas también hay muchas escuelas en las que se le da mayor importancia a que el alumno esté sentado, callado. Seguimos repitiendo eso que ya tiene muchos años, que supuestamente ya no se lleva a cabo. Y sin embargo, pues tenemos estas quizá contradicciones, ¿no? En donde se nos pide por un lado cambiar, tener una mentalidad más abierta, ser precisamente estos facilitadores, y por otro se nos sigue pidiendo pues tener al niño sentado, callado, escribiendo, en fin, ¿no? Entonces sí creo que ha cambiado, y también considero que nos hemos enfrentado como docentes a muchos obstáculos en este proceso. Y a mí fíjate que luego me surge esta duda, porque sí, efectivamente hay muchas teorías
muchas teorías que incluso en Europa, en Asia, llevan otro tipo de educación, donde pues lo han implementado y como que nace a partir de su cultura, pero nosotros, como bien dices, absorbemos esta como que una mezcolanza de teorías y queremos a veces meterlas a fuerza. Entonces a mí me surge la duda, ¿vivimos en una simulación donde el docente finge que educa y el alumno finge que aprende? O sea, esa es mi duda, porque yo me quedo pensando a veces esta idea, como bien dices, de que nos presionan para que motivemos a los chicos a pensamiento crítico, a ser impulsivos en el sentido de ideas, ¿no? Que sean muy creativos, pero sentados en su salón y poniendo atención y callados. Entonces dice uno, no coincide una cosa con la otra. Yo creo que debe haber un nacimiento educativo a partir de nuestro país, o al menos como sabemos, ¿no? Que Latinoamérica se maneja. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, bueno, se me hace muy fuerte, ¿no? Esto de que el docente finge que educa y el alumno finge que aprende, pero realmente pues es una pregunta que se queda en el aire, ¿no? Porque precisamente no hay esta teoría que surja desde nuestra realidad, ¿no? Y entonces pues nosotros parecemos como este rompecabezas o collage de todas las culturas y de todos los demás sistemas educativos, y entonces sin también mencionar el apoyo, ¿no? que carecen, por ejemplo, las escuelas públicas, que no sean adecuados los espacios. Entonces todo esto pues sí nos dejaría como realmente estamos progresando en este tema de educación. Realmente se le está dando la importancia adecuada al rol que debe de tener el docente, a lo que deben de hacer también los alumnos, porque a final de cuentas el rol del profesor sí es de apoyo, pero también él debe promover que sus alumnos sean responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Todo esto que ahora se conoce como metacognición, y que también nosotros como docentes debemos de darle prioridad en nuestros alumnos, ¿no? Entonces debemos implementar estrategias, claro, como decías, ¿no? Que motiven a nuestros alumnos, pero que tanto tenemos este apoyo de la escuela, incluso de los mismos alumnos, ¿no? Porque también sabemos que a veces le exiges más a un alumno, no tanto porque no te guste ese alumno o no te parezca, sino porque sabes que puede dar más y a él no le parece, o tampoco a sus padres. Entonces realmente es un tema muy complejo, considerando precisamente que vivimos en esta sociedad del conocimiento. Pues nosotros como docentes debemos no nada más dar un contenido, sino formar competencias para que ellos puedan aplicar ese conocimiento en su vida diaria. Entonces no sé qué tanto realmente puede un docente fingir que educa y el alumno fingir que aprende. ¿Qué pasó cuando empezaron a aplicar las evaluaciones de tipo PISA? Cuando hacían las pruebas de enlace, pues muchas escuelas más bien se abocaban a ver los reactivos y las respuestas, más que a enseñar realmente al alumno, ¿no? De repente a mí me tocó ir a escuelas en donde tenían 1 o 2 horas para estudiar lo que iba a venir o lo que habían visto en las pruebas anteriores. Entonces seguimos dándole prioridad a la memorización, a otras cosas, ¿no? Y qué tanto ese conocimiento le va a servir al alumno, lo va a poder aplicar en su vida cotidiana, que es pues a lo que se refieren con las competencias, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que nosotros como docentes sí estamos haciendo algo para salir de este círculo vicioso, o que sigamos en este círculo vicioso de cuidadores, entretenedores, o no sé, ¿tú qué piensas? Pues mira, el tema es bastante amplio y yo creo que lo vamos a seguir discutiendo en los próximos programas, pero yo creo que es un crisol el que vivimos en México, de entrada por las escuelas, por ejemplo, particulares y las escuelas públicas, porque aunque muchos se podían preparar de manera pareja, las oportunidades desafortunadamente son diferentes, y es lo mismo para las oportunidades de los docentes, pero también las exigencias que se les hacen a los mismos. Entonces yo hay veces que he visto, como tú bien dices, en
esta prueba de enlace, me tocó ver que más allá de una evaluación, se convirtió en que si llegaban a los primeros lugares de enlace, era una herramienta de marketing para las escuelas. Entonces se pierde completamente esta parte del objetivo, ¿no?, principal de medirnos. Y yo siento que también por la parte del gobierno, pues no hizo un alto en que utilizaran el enlace en este sentido, o que a final de cuentas podías hacer, o sea, la prueba de enlace se trataba de honestidad, en el sentido de que pues unas personas estaban vigilando que no vieran las pruebas, pero pues esas personas a veces sí las veían y salían muy bien los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, regresando a esta parte del rol del docente, se pierde este aspecto para evaluarlo, para definirlo en la actualidad, porque hay varios intereses que se generan. De hecho, yo quería hablar de estos retos a los cuales se enfrentan los docentes para definir precisamente el rol del docente. A ver si coincides conmigo. Mira, yo lo dividí de esta manera. ¿Cómo afecta el sistema federal, es decir, la SEP, para que el rol del docente se cumpla? O, por ejemplo, ¿cómo afecta el modo en que trabajan las escuelas públicas, privadas? Y aún así hay unas que se manejan diferente dentro de los ámbitos públicos y privados. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la conducta de los padres? Porque también hablaremos en próximos programas de la actitud de los padres ante la educación de sus hijos. Y por último, otro de los retos o obstáculos que veo es cómo afecta la actitud de los mismos alumnos. No sé si tú tengas algún otro factor que crees que para el rol del docente no se pueda cumplir. Pues yo considero que sí han habido muchos retos, obstáculos para precisamente lograr esto que se ha propuesto del cambio del rol del docente. En primer lugar, bueno, lo que mencionas de la SEP, yo el primer obstáculo que veo y que creo que ya lo mencioné varias veces es la adecuación de los espacios. Sigue siendo la misma escuela de hace 30 años, 40 años y es ilógico que se le pida a un docente pues trabajar con otras herramientas que vienen definitivamente de otros sistemas educativos en el mismo espacio, inclusive con más estudiantes, porque pues a final de cuentas en Europa estamos hablando de que se pretende que los grupos sean pequeños, 20, 25 alumnos, y tú vas a una escuela pública de educación básica, primaria, secundaria, y son pues aulas de 40, 50 alumnos. Entonces, empezando por ahí, hay un obstáculo, ¿no?, muy importante, porque no puedes darle la misma atención definitivamente a 20 alumnos que a 40 o 50 alumnos, ¿no? Entonces sí creo que hay por ahí un reto. El modo en el que trabajan las escuelas, pues lo mismo, esta prioridad que se le da a la disciplina, que estén callados, a que estén trabajando, ¿no? Y un salón en el que no hay nada de ruido es como el mejor, ¿no? Y cuando hay un salón donde están haciendo mucho ruido, pues se les pide, ¿no? Ve a ver qué está pasando, por qué hay ruido, como si fuera algo malo. Entonces ahí pues tenemos otro reto, quizás ese cambiar el chip de los encargados de las escuelas, que el aprendizaje ya no es como era antes o ya no se pretende que sea igual. ¿Por qué? Porque han cambiado estas teorías. La conducta de los padres creo que también es otro tema que quizá abordemos en otro momento, porque también no muchos papás pues ahora se inclinan por muchas teorías psicológicas y entonces en lugar de ser pues ese apoyo que se requiere, incluso llegan a ser un obstáculo, ¿no? Y muchos de ellos pues realmente leen en una revista. No está mal, definitivamente, digo, es qué bueno que traten de cultivarse, pero siempre hay que tomar en cuenta pues la realidad desde donde se plantean esas teorías, ¿no? Y en cuanto a los alumnos, pues realmente los alumnos creo que en primer lugar pues es una generación muy diferente a todas las que veníamos anteriores, porque por ejemplo los millennials, a mí me tocó nacer en esos años, entonces pues por ejemplo yo en la secundaria no tenía correo electrónico, yo creé mi primer correo electrónico en la preparatoria. A mí me tocó ir a la biblioteca, buscar información, y así a todos los millennials. Ahora a los que se les está denominando centennials, estos son los que vienen ya con toda la tecnología, ¿no? Con el acceso a información de manera impresionante. Entonces también evidentemente ellos están acostumbrados
acostumbrados a ciertos modos y que debemos de incluir en la educación, no seguir con lo mismo que funcionaba cuando a quienes vamos dirigidos ya no son iguales, ¿no? Entonces sí creo que hay muchos retos, muchos obstáculos, pero que pues en la práctica, en el día a día, vamos nosotros pues sorteando, ¿no? Y también pues a final de cuentas con nuestra experiencia, con los conocimientos, las capacitaciones, las actualizaciones, pues vamos también ahí tratando de encontrar ese camino, ¿no? Para lograr lo que se nos solicita y más que nada para el bien de los alumnos, ¿no? Para que realmente ellos aprendan, para que realmente ellos logren desarrollar esas competencias. ¿Cómo ves? ¿Tú también consideras que hemos tenido muchos retos? Sí, hemos tenido retos en la actualidad, precisamente más con este cambio, ¿no? De la era digital, en el cual tenemos que hacer como muchos cambios, no solo, por ejemplo, cuando planeábamos nuestras clases, pues en ocasiones pues éramos como muy estructurados, pero yo creo que las generaciones que vienen ya están exigiendo más cosas de manera que no puede ser suficiente con que lean el libro o que lean un texto en voz alta o que tú pintes algo en el pizarrón. Ya debe ser algo más activo, más planeado, más elaborado en el sentido de que ellos puedan hacerse más activos y además buscar que, conociendo a tus alumnos, pueda diferenciar la educación incluso dentro del aula. Dentro del aula es un multiverso de mentes. Sí, yo creo que tenemos un reto muy importante debido a, además de lo que acabas de decir, que sí, no podemos ir en contra del sistema, pero sí al menos podemos ser un poco más independientes en ese aspecto. De cómo trabajan las escuelas, también podemos poner de nuestra cosecha. Sí influye una gran parte de lo que comentabas, ¿no? De decir, oye, si hay ruido por allá, algo está sucediendo fuera de lo establecido. Sí, efectivamente fuera de lo establecido, porque así es como debemos hacer este cambio de las clases. También la conducta de los padres es importante tomarlo en cuenta porque podrían ser nuestros mejores acompañantes en la educación de sus hijos. Y bueno, ya ves que nos ha tocado a veces que pues a los docentes nos tratan mal los padres. ¿Cómo esperamos que los hijos nos traten si los mismos padres se quejan de una manera especial, ¿no? Y bueno, la actitud de los alumnos sabemos que están en una etapa en la adolescencia es complicada, pero siento que también esta parte que dijiste muy interesante de los millennials y centennials, los catalogan antes de que ellos mismos puedan descubrir quiénes son como generación. O sea, ya alguien ya los catalogó, entonces se justifican en ese actuar. Y no sabemos, porque a final de cuentas nosotros jamás supimos que existían millennials, centennials y lo que sea, ¿no? Que termine en als, y ya los catalogaron con ciertas actitudes y con eso se defienden que por eso son así. Yo creo que estos retos son importantes para los docentes, pero también hay que definir qué aspectos hay que atacar para que un docente no se sienta abrumado, que tiene que aprender esto, que tiene que aprender el otro, sino que hay que estructurar los nuevos aprendizajes. Y yo creo que desde la licenciatura, cuando un docente se acerca a educarse, a capacitarse, saber muy bien cuál es la estructura que tiene que seguir para que en un salón de clase pueda motivar al alumno, pueda hacerlo trabajar en esta parte creativa, en el pensamiento crítico, en el análisis de textos, en la búsqueda de información adecuada y también en la concentración de toda esta información para que pueda hacer los filtros de manera independiente y, como bien dices, en la metacognición de saber que aprendió, ¿no? Toda esta parte bien estructurada en el docente para que no se sienta abrumado y de esta manera pueda tener un trabajo mejor, ¿no? Y podamos definir bien este papel del docente. Y bueno, yo te quería preguntar, porque yo sé que tú estudiaste un diplomado en innovación educativa y bueno, quería ver si nos puedes compartir tu experiencia, si hubo un antes y un después de este diplomado, independientemente del momento que estamos viviendo ahorita de confinamiento. Sí, la verdad sí ha cambiado. Digo, yo pues estudio la licenciatura en pedagogía y yo, a diferencia de otros docentes que también he visto, ¿no? Que a muchos maestros que no estudian precisamente para ser maestros, sino que después de estudiar la licenciatura pues deciden dedicarse a la docencia. Sí he notado que pues hay como quizá algunos huequitos, ¿no? Que no saben muy bien cómo hacer algunas cosas y pues lo van descubriendo en la práctica, ¿no? O sea, ya en el salón pues tienes que ser maestro porque ahí estás, ¿no? Entonces sí tienes que saber cómo lidiar con muchas situaciones y cómo resolver porque estás frente a un grupo, ¿no? Y tienes que hacerlo. Entonces digo, hay un aprendizaje, claro, un aprendizaje empírico. Cuando yo entro al diplomado, pues yo ya traigo un conocimiento previo de todas estas estrategias, pues definitivamente
definitivamente que yo aprendí en la licenciatura, sí me sorprendía de repente ver a maestros que no conocían estas tendencias, por ejemplo, nuevas en la educación. Y bueno, yo empiezo a ver que hay muchas otras maneras de aplicar estas nuevas tendencias en el aula. No únicamente pues es lo que ya conocemos de me paro, doy clase y trabajen, ¿no? Sino que hay muchísimas otras formas de acercar a los estudiantes al contenido y pues no únicamente que se lo aprendan o que lo estudien, sino, como decías, desarrollar pues muchas habilidades en ellos. Entonces sí creo que este diplomado me ayudó a conocer también otros puntos de vista, a profundizar el conocimiento en estas tendencias y en analizar cómo las puedo llevar a cabo en el aula. Digo, hubiese sido muy interesante este ciclo poder aplicarlas. Sin embargo, bueno, en este ciclo sucede este confinamiento y bueno, también es una gran ayuda porque a final de cuentas estamos hablando de innovación educativa. Entonces, pues también vimos muchas estrategias, aplicaciones, etcétera, que podíamos ocupar con la tecnología y pues también me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho para aplicar actividades con ellos, cuestión, por ejemplo, de gamificación, etcétera. Cosas que quizás antes las aplicaba, pero no usando la tecnología. Y ahora, pues con el confinamiento fue como obligatorio para todos, no nada más para mí, para todos el ocupar estas herramientas que ahora tenemos pues a la mano, no únicamente algunos, sino todos, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi experiencia. Yo pienso que sí tenemos que actualizarnos, tenemos que interesarnos en la tecnología, porque muchas veces antes de que ocurriera esto del confinamiento, sabes, yo conocí a muchos maestros que me pedían ayuda hasta para leer un correo electrónico. Entonces, para mí, pues ha sido difícil quizá, y eso que yo ya sabía un poco al respecto de esto, pero para estos docentes que no tenían ese interés en acercarse a la tecnología, pues debe ser aún más complicado. Entonces, sí creo que tenemos que interesarnos en la tecnología, actualizarnos, capacitarnos, no perderle el miedo a todo esto nuevo, ¿no? Lo nuevo usualmente nos da miedo, pero perderle el miedo, atreverse, no va a pasar nada. Y pues sí considero que eso tendría que mejorar, que nos hemos visto obligados a mejorarlo. ¿Tú cómo ves? Y me gusta mucho esta parte que dijiste de interesarnos, porque efectivamente el docente ya está viendo que de cierta manera las generaciones lo están empujando a superarse, a mejorar, a evolucionar. Quieres que no, este confinamiento pues sí nos ha sacudido mucho, y más allá de que sea pura tecnología, y coincido contigo en que sí, que se acerquen a la tecnología, pero que la aprendan adecuadamente. Por ejemplo, esta parte de gamificación, muchas veces se piensa que solamente aplicando un Kahoot ya hiciste gamificación, y realmente lleva una estructura, es una metodología. Por eso la palabra metodología es importante, porque tiene todo un proceso en el cual tú tienes que saber iniciar y saber concluir con los alumnos, porque si no va a ser la parte lúdica, ¿no? Entonces se vuelve un juego y no una gamificación. Sí lleva toda una estructura. Esta parte de el aula invertida, que también es toda una metodología. Entonces también que se aprenda adecuadamente. Muchas veces creo que caemos en esta situación de tomar como talleritis o cursitis y te dan una embarrada de todo. A mí me ha tocado ir a otros lugares donde no es que te enseñen de gamificación o de los temas o de realidad aumentada para la educación, sino que más bien te quieren encauzar o invitar a una maestría en innovación educativa. Entonces llegamos en esta parte de que se combina la mercadotecnia con la educación, los sindicatos, las teorías psicológicas, la escuela de padres con la educación, y a final de cuentas no se atacan estos aspectos que realmente se requiere para el rol del docente. No se quiere llegar, se dan círculos alrededor, pero no se ataca de lleno. Entonces sí coincido contigo de la innovación educativa, pero por ejemplo a mí me tocó un diplomado de innovación educativa donde no era precisamente hablar de tecnología, es decir, la innovación no era forzoso que llevaran tecnología. Sí trabajamos con
con algunas herramientas digitales, pero la innovación educativa es esta parte que hemos estado platicando de cómo motivar al joven, cómo llevarlo no de la mano, sino que él precisamente ya una vez motivado encuentre la razón de por qué está en el aula o de por qué está frente a un mediador de educación y por qué es importante que él se supere, o que ella se supere en este aspecto. Todo esto, pues sí, creo que lo tenemos que retomar y podríamos discutir toda la tarde, ¿no?, sobre el rol del docente, pero pues creo que se nos está acabando el tiempo. Brenda, ¿quisieras decir algunas últimas palabras? Sí, pues para concluir, yo diría que no es hacer lo mismo que estábamos haciendo ahorita en este confinamiento, ¿no? Nada más pasarlo a una computadora, sino más bien adaptar a un contexto diferente, porque es lo que estamos viviendo, una situación distinta, y no únicamente nosotros como maestros, sino también los alumnos, ¿no? Ellos también pues cambiaron toda esta realidad que conocíamos, pues se modificó para todos. Entonces no es como hacer lo mismo en otra dinámica, sino más bien adaptarnos y adaptar todo lo que sabemos para crear nuevas cosas, ¿no? Nuevas herramientas para poder pues realmente hacer que los niños logren este aprendizaje, al menos en esta situación de confinamiento. Y pues en general realmente pues nosotros como docentes creo que sí tenemos muchos retos, ¿no? Yo de verdad admiro a todos mis compañeros docentes, porque pues yo siempre he dicho que para ser docente debe ser muy valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos obstáculos y conozco a muchísimos docentes que se superan día con día, que tratan de hacerlo mejor, que siempre están investigando, actualizándose, tratando de ver qué hacer nuevo, tratando de conocer a los estudiantes, ¿no? Ver qué les interesa, cómo logro que se interese por lo que yo le quiero enseñar. Entonces, la verdad es que, pues, si a todos los que nos escuchen, si son maestros, pues sigan así, sigan dando todo de sí, y si no eres maestro, pues una reflexión para ti, para que también comprendan esta parte que vivimos los docentes, lo que callamos los docentes. Sí, exactamente. Coincido mucho contigo en el valor de lo que están haciendo actualmente los docentes debido a que incluso en su estructura mental están haciendo cambios impresionantes. Enfrentarse a esta situación de que quieren convertir sus clases del aula a una parte virtual, o sea, no es como si estuvieras en un salón y todos están en su propio salón. No, sí tienes que transformarlo de manera diferente, y eso, a pesar de que les ha costado trabajo, yo creo que es porque aman su labor docente. Yo creo que aman, como muchos, ¿no? Nos apasiona esta parte de la educación, y por eso estamos aquí tratando de transformarnos junto con lo que nos ha pasado en este confinamiento. Yo creo que por eso hay que recuperar, ¿no?, esta parte de qué personas nos hemos convertido con todos estos cambios. Pues vamos a seguir discutiendo el tema, ¿te parece, Brenda? Más adelante, ya si quieres, con algunos enfoques particulares que comentamos. Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, claro que sí, es muy interesante y como bien mencionas, es un tema sumamente amplio. Podríamos estar aquí platicando horas y horas al respecto, porque pues sí, hay muchos enfoques que no hemos ni siquiera mencionado, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, estuvimos aquí con ustedes, Brenda Ramírez y Mario Morales, en Reeducationen. Pues sigan con nosotros, síganos en las redes, y espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos al próximo programa. Hasta la próxima.